El primer lugar dentro de los antecedentes históricos es ocupado por Francis Galton en 1870. Este fue uno de los primeros investigadores en realizar un estudio sistemático sobre las diferencias individuales en la capacidad mental de los individuos, utilizando un desarrollo de correlación de métodos. Tempranamente propuso un análisis estadístico como aplicación al fenómeno mental, así como su implicación y uso. También fue pionero en el empleo de cuestionarios y métodos no tradicionales. En 1905, por encargo del Ministerio francés, Albert Binet desarrolló un instrumento para evaluar la inteligencia de los niños. En 1916, dicho instrumento fue modificado por Louis Terman y en él aparece por primera vez el cociente intelectual. Años después, Thorndike propuso la inteligencia social a partir de la ley del efecto, antecesora de la hoy conocida como inteligencia emocional. Este mismo autor estableció, además de la inteligencia social, la inteligencia abstracta y la inteligencia mecánica. En la década de los 30, Wechsler dio a conocer dos baterías de prueba, escalas para adultos en 1939 y escala para niños en 1949, las cuales son utilizadas hoy en día. Es de destacar que esta época se vio marcada por un silenciamiento teórico en el caso de la inteligencia, debido al auge del conductismo. Años más tarde se refirió a los elementos tanto intelectuales como no intelectuales, que estaban incluidos en la capacidad global del individuo para actuar, pensar y tratar de manera efectiva con su ambiente. Los elementos a los que se refería eran factores afectivos, sociales y personales. De acuerdo a este planteamiento, Wechsler expresó lo siguiente. La cuestión principal es si el no intelecto, que son las habilidades afectivas y motivacionales, son admisibles como factores de la inteligencia general. A partir de 1960, se observó un debilitamiento en las posturas conductistas y se produjo la emergencia de procesos cognitivos con el estructuralismo. Piaget, educado en la tradición del coeficiente intelectual, se opuso a dichas posturas psicometristas y del pensamiento de la información, y aunque no emprendió una crítica contra el movimiento de prueba, su punto de vista se percibe en las acciones científicas que realizó, desarrollando una visión distinta de la cognición humana. Según él, el principio de todo estudio del pensamiento humano debe ser la postulación de un individuo que trata de comprender el sentido del mundo. Otra aportación importante durante el mismo año es la del psicólogo soviético Vygotsky, quien encontró que las pruebas de la inteligencia no dan una indicación acerca de la zona de desarrollo potencial de un individuo. Desde entonces han existido diferentes reformulaciones a la ley del efecto, como las realizadas por Freud. Él utilizó la ley del efecto al introducir el concepto de racionalidad como complemento del principio de satisfacción, estableciendo el principio de la realidad. Otras reformulaciones objetivas fueron realizadas por Hall en 1951 y más tarde por Skinner en 1974. Hall propuso un planteamiento fisiologicista y Skinner lo desarrolló sobre una base operacionalista. Otro enfoque de la ley del efecto es el propuesto por Dollar y Miller en 1977, desde el punto de vista cognitivo. Ellos enfatizaron el papel del aprendizaje en la personalidad y pusieron menos énfasis en la estructura de la misma. Sugirieron que la estructura de la personalidad puede ser definida en forma simple de hábitos. En 1983, Gardner publicó Frames of Mind, donde reformula el concepto de la inteligencia a través de la teoría de las inteligencias múltiples, bajo la cual se establece que los seres humanos poseen diferentes tipos de inteligencia y cada una es relativamente independiente de las otras. Está la inteligencia auditiva, musical, la inteligencia sinestésica, corporal, la inteligencia visual espacial, la inteligencia verbal lingüística y la inteligencia lógico-matemática. Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la inteligencia social de Thorndike, las inteligencias intrapersonal e interpersonal. Gardner, en 1995, incluyó la inteligencia naturista y en 1998 volvió a modificar su teoría de las inteligencias múltiples agregando un nuevo tipo, la inteligencia existencial. En 1985, el psicólogo Bar-On utilizó la expresión EQ, Emotional Quotient, en su tesis doctoral. Según explicó él mismo, el término EQ fue acuñado en 1980, aunque parece ser que no tuvo una difusión hasta 1997,
en que se publicó la primera versión del The Emotional Quotient Inventory. La idea de la inteligencia actual subyace en la capacidad de adaptación que proporciona Sternberg en 1997. Él establece que, refiriéndose a la psicología, la inteligencia está muy vinculada con la emoción, la memoria, la creatividad, el optimismo y en cierto sentido con la salud mental. No obstante, corresponde a Goleman el mérito de difundir profusamente el concepto en 1995, a través de su obra dirigida al mundo empresarial, donde introduce el estudio de la inteligencia emocional, sus alcances y beneficios en el campo de la administración. En el mismo año, Goleman plantea la clásica discusión entre cognición y emoción de un modo novedoso. Tradicionalmente se ha asociado lo cognitivo con la razón y el cerebro, y por tanto con lo inteligente, positivo, profesional, científico, académico, masculino, apolíneo, superyo, principio de realidad, etc. Mientras que lo emocional se ha asociado con el corazón, los sentimientos, el ello, lo femenino, lo familiar, la pasión, los instintos, el principio del placer, etc. El concepto de la inteligencia emocional nació de una necesidad de responder al interrogante ¿por qué hay personas que se adaptan mejor a otras en diferentes situaciones de la vida diaria? Es importante mencionar que si bien el campo de la inteligencia emocional como objeto de estudio fue desarrollado por psicólogos, existen importantes trabajos de base biológica como los de Ledoux, quien demuestra teórica y experimentalmente que la amígdala actúa como nexo entre el cerebro emocional y racional. Las obras de Dalglish y Power en 1999, entre otras, son un indicador de la necesaria complementariedad entre cognición y emoción. Esta receptividad hacia la aceptación del binomio cognición-emoción se debe a un conjunto de factores entre los cuales está el creciente índice de violencia con su carga emocional, la evidencia de que lo cognitivo por sí mismo no contribuye a la felicidad, la evidencia de que la motivación y el comportamiento obedecen más a factores emocionales que cognitivos. La constatación de que el rendimiento académico no es un buen predictor del éxito profesional y personal. Las aportaciones de la psicología cognitiva, la neurociencia y la psiconeuroinmunología. La creciente preocupación por el estrés y la depresión, con la consiguiente búsqueda de habilidades de afrontamiento, donde los índices de venta de libros de autoayuda son el indicador de una necesidad social, etc. Asimismo, con ayuda de tecnologías como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, han sido probadas las relaciones de la actividad del cerebro con las emociones de la raza, aportando información sobre cómo la emoción está representada en el cerebro y proporcionando hipótesis alternativas acerca de la naturaleza de procesos emocionales. Todo esto por la Organizations for Economic Cooperation and Development en 2000. Desde entonces, la inteligencia emocional ha sido definida y redefinida por diversos autores. Meyer y Sovery y Caruso, en 2000, exponen cómo se puede concebir la inteligencia emocional como mínimo de 3 formas: como rasgo de personalidad, como habilidad mental y como movimiento cultural.